anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes a través de este medio, Canal El Libertador y el programa La Gran Comisión, llevando el mensaje de salvación, de esperanza, predicando a tiempo y fuera de tiempo a Jesucristo el Señor, a quien le damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Vamos a orar para entrar al mensaje que Dios nos ha regalado para este día. Amén. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te agradecemos, mi Dios, por darnos la fe para poder estar pendientes de la administración de tu palabra, para que hoy, Señor, seamos edificados, bendecidos. Espíritu Santo, ayúdanos a este servidor tuyo, Señor, para que sea un vaso útil, predicando la palabra tal como tú quieres, Señor, correctamente, explicando, Señor, no conforme a mi sabiduría, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que en diferentes lugares, a diferentes horas, pero con la necesidad de que esta palabra edifique este remanente, este rebaño que tú has escogido, Señor, y sabemos, mi Dios, que tu presencia viene en cada momento a ministrar nuestros corazones. En el nombre de Jesús declaramos victoria y bendición para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, seguimos predicando sobre lo que Dios hizo por la disponibilidad del corazón del rey Ezequías cuando asumió el reinado de Judá. Las decisiones que él tomó nos están dando una gran enseñanza para nuestra propia vida. Cada mensaje no se ha titulado parte 1, 2, 3, sino se ha titulado conforme a lo que el Señor me ha regalado. Y ayer mirábamos sobre la restauración de la alabanza y la adoración, porque esa parte importante llegó a mi corazón. Amén. Y hoy quiero hablarles. El nombre del mensaje de hoy es bien sencillo, pero bien profundo y bien poderoso. Se llama La Revelación de tu Libertad. Amén. Entonces es bien importante porque estudiando, escudriñando la palabra, llego a decir, Señor, yo siento en mi corazón, es parte tuya, que le ponga la revelación de tu libertad. Amén. Y la libertad de usted y la mía se concreta en un solo nombre, Jesucristo el Señor. Amén. Le voy a recordar algo que dijo el Señor Jesús a aquellos judíos que habían creído. Les dijo, si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y dice la palabra que se enojaron mucho y se llenaron de ira aquellos que habían creído y dijeron, jamás hemos sido esclavos. Y no entendieron, ¿verdad? Y después viene la parte que dice, si el Hijo no los libertare, no seréis verdaderamente libres. Por eso, con sobrada razón, hoy le digo, la revelación de su libertad depende de el Espíritu Santo, y de la manera que usted tenga esa revelación va a vivir en una forma distinta. Bien, es importante que para todo ello el Espíritu Santo nos ayude a acomodar lo espiritual a lo espiritual, para extraer la riqueza espiritual que edifica nuestras vidas en todo lo que está escrito. Para empezar, vamos a ir también precisamente al Evangelio de Juan, porque lo que leí yo fue Juan 8:32 en adelante, o mejor dicho, recordé porque no lo leí. Juan 4, verso 22, lo voy a utilizar en la Nueva Traducción Viviente, eso lo vimos ayer, pero de ahí parto en esta hora. Dice la palabra, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Por favor, ponga atención a esto, porque la salvación viene por medio de los judíos. Bueno, quiero explicar así rápidamente, el tiempo es vital. El reino
de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. 10 tribus eran del reino del norte, que no voy a decir el nombre de las tribus, sino voy a decir que se llamaba Israel, y la capital de Israel del reino del norte era Samaria. El reino del sur era Judá y la capital era Jerusalén. Amén. Entonces, resumiendo lo más rápido posible, cuando se dividió esto fue a consecuencia del pecado del rey Roboam, hijo de Salomón, y entonces ahí hubo una discrepancia porque el templo se quedó en Jerusalén y los sacerdotes se quedaron en Jerusalén, y entonces el rey del reino del norte, Jeroboam, levantó su propio culto, levantó su propio sacerdocio, con el temor de que los israelitas no bajaran, el reino del norte, a Jerusalén, a adorar al Señor a Jerusalén, sino que él creó su propio culto. Bueno, entonces, ahí viene la división, y los samaritanos en el tiempo de Jesús eran aborrecidos por los judíos, porque aunque eran de la misma familia, pero los veían como enemigos, los veían como paganos, porque los samaritanos habían tenido una gran mezcla de culto. Y entonces cuando Jesús dialoga con la samaritana, Jesús le dice a la samaritana: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. ¿Por qué les dice así, de esa manera? Porque adoraban a Dios de una manera errónea, de una manera equivocada, de una manera contraria a lo que Dios había instituido para su propia adoración. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de un reinicio, cuando estamos hablando de reordenamiento en nuestras vidas, tenemos que aprender a conocer a quién adoramos y cómo lo debemos de adorar. Amén. Y entonces, hermanos, lo importante de lo que yo quiero compartir en esta hora, que los samaritanos se convierte en una figura de muchas personas que dicen que creen que creen en Cristo, pero no lo conocen. Todo mundo aquí en Guatemala puede decir: yo conozco a Jesús, yo sé que Él murió por los hombres, pero no le conocen de verdad. Entonces, si no lo conocen de verdad, lo van a adorar en forma errónea, lo van a adorar conforme a enseñanzas de hombres, conforme a costumbres de hombres, conforme a tradiciones de hombres. Y entonces, hermanos, lo importante es tener el encuentro con Jesús, porque Jesús está diciendo: ustedes saben muy poco acerca de aquel que adora. Jesús nos está diciendo en esta hora: deben de adorar al Padre como debe de ser, deben de adorarme a mí como debe de ser, deben de reconocer que yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Tienen que reconocer que yo soy el único que les puedo dar la verdadera libertad. Amén. Entonces, hoy el Señor nos está llevando a esa confrontación de vida. Usted que me escucha, por favor, dése el privilegio de dejar que la palabra le hable, le enseñe, porque no me estoy predicando a sí mismo, sino estoy predicando la palabra. Entonces, cuando el Señor Jesús dice: porque la salvación viene por medio de los judíos, ahora yo quiero decirles que los judíos en ese momento, lo voy a tomar así, como una figura de los cristianos con revelación. Entonces, un cristiano con revelación conoce bien a quién adoramos. Entonces, yo quiero decirle en esta hora, aquí van a haber dos grupos: un grupo que adoran y que saben muy cerca de aquel que mencionan, no lo conocen, y que verdaderamente el cristiano con revelación sí debería de saber a quién está adorando, a quién está rindiendo culto. Y esa es la firme determinación que hoy tengo yo de decirle: tenemos que estar definidos y saber a quién adoramos y por qué vivimos y para quién vivimos. Amén. Entonces, porque sabemos que la salvación se nos ha revelado, nuestra salvación se nos ha revelado, y esa revelación es Jesucristo. Por eso estoy hablando del título de la prédica de hoy, la revelación de tu libertad. Entonces, yo estoy adorando a aquel que me libertó, estoy adorando a aquel que se me ha revelado, y entonces yo sé a quién adoro y cómo debo de adorarlo.
Por eso es bien importante que le demos lugar a la palabra para que podamos nosotros definirnos. Y otro de los aspectos que yo quiero compartir es que la vida suya, amén, la vida de nosotros, los que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, sabemos que el servicio a Dios es una forma de adorar. El servirle diligentemente, eficazmente, obedientemente, honestamente, es una forma de adoración. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos a quién servimos, y si sabemos a quién servimos, lo hacemos de la mejor manera. Amén. Entonces, el Espíritu nos quiere llevar a esa convicción de que la revelación de su libertad va a consistir que usted le dé lugar al Espíritu, que el Espíritu le enseñe a acomodar lo espiritual a lo espiritual para que su vida sea totalmente diferente y sea usted de bendición para muchas personas. Amén. Porque Dios quiere que muchos conozcan, a algunos que están, así como la samaritana, que no sabía quién adoraba, no lo conocía. Algunos, por medio suyo, puedan conocer cómo deben de adorar al Señor. ¿Tarea difícil? Por supuesto, es tarea difícil, porque dicen, no, yo aprendí así, así me enseñaron. No, hermanos, dése una oportunidad, porque Dios nos ama y nos da oportunidades. Bien, vamos a enfocarnos entonces lo que el Espíritu Santo ministraba a mi corazón para que podamos entender las verdades. Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 30 al 31. Dice la palabra, verso 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová, con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Esta cita la utilicé también, pero es punto de partida. Entonces dice la palabra, ellos adoraron con humildad, porque se postraron ante la excelsa presencia de Dios, reconocieron, hermanos, aunque no miraban a nadie, pero reconocían la presencia excelsa de Dios, reconocían la magnificencia de Dios en ese momento, y entonces habían corazones con revelación que sabían que lo que estaban haciendo estaba agradando al Dios que los había libertado. Los había libertado de un desorden, porque dése cuenta que estaban los príncipes, estaban los levitas y estaban los sacerdotes, estaban alabando y adorando a Dios. Ahora, entonces yo quiero explicarle esto, pero un tiempo atrás, estos hombres estaban sin libertad de poder adorar al Señor. Ahora, esto lo voy a decir con temor y temblor. Quiere decir que muchos de estos hombres, por temor al rey Acaz, posiblemente inclinaron su rodilla ante Baales. Posiblemente estuvieron inclinados a la idolatría, igual que el rey Acaz. Tiene mucho sentido lo que le estoy diciendo, sí, porque el Espíritu Santo le está hablando en este momento. Entonces esto quiere decir que ellos estaban erróneamente alabando, adorando lo que ellos decían que era Dios. Por eso yo no me canso de decir, Dios es Dios de oportunidades. Puedo decirle con toda certeza que esos hombres tenían tal vez poco tiempo de haber sido libertados de esa ceguera, de ese temor y ese miedo, y estuvieron practicando el paganismo. Muchos a veces no reciben la verdad del evangelio porque tienen temor de sus ancestros, tienen temor porque dicen, mi mamá me enseñó así, mi papá me enseñó así, mi abuelito me enseñó así. Este es el tiempo que pueda reconocer que hay un tiempo de saber adorar a quien conocemos, y Dios quiere que usted le conozca. Amén. Yo sé que usted le conoce, pero esto le estoy predicando para que podamos hablarle a muchos que no conocen a Dios. Entonces, hermano, estos príncipes, estos levitas, estos sacerdotes, estos que se consagraron al Señor, un tiempo atrás estaban erróneamente adorando al que no conocían.
pero hoy están en una dimensión diferente. Están volviendo a las sendas antiguas y están diciendo que conforme a las palabras de David y de Asaf, vidente, vimos el anterior verso, vimos que también conforme al vidente Gad y conforme al profeta Natán. Quiere decir la revelación. Diga usted conmigo la revelación. Por eso quiero hacer énfasis, porque yo siempre platico con mis amadas y ayer platicando y antes de descansar me decía, tienes que ampliar sobre el vidente. Sí, y por eso voy a tomarme un tiempecito. Hermano, la palabra, nos vamos a encontrar en varios pasajes del Antiguo Testamento, cuando se habla de vidente, no se habla conforme al paganismo que inunda Guatemala. Videntes, hermanos, no es fuera de la luz, es de la luz. Solamente que el vocablo vidente, que no se lo voy a explicar ahorita, no se lo voy a traer porque me cuesta hasta pronunciarlo, el vocablo vidente se puede traducir profeta. Entonces, en un momento determinado, aquí está diciendo, si usted lo puede traducir así, o lo puede decir así, el profeta Asaf, conforme a las palabras de David y conforme a las palabras del profeta Asaf. Amén. Entonces, vidente significa profeta. Yo solamente le mencioné ayer, es que se mueven en la operación de los dones de inspiración, en los dones de revelación, se movían sobre esos dones los profetas. Amén. Entonces, esto es bien importante aclararlo porque en todo momento tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de los dones, estamos hablando de cosas sobrenaturales, porque Dios es sobrenatural. Y todo aquel que incursiona en el camino de Dios tiene que depender de un Dios sobrenatural. Yo estoy creyendo esta palabra. Amén. Entonces, ya quedó claro que los levitas, los príncipes que ahora inclinaron, adoraron, hermano, ya no estaban inclinándose delante de una estatua, ya no se estaban inclinando delante de una imagen, sino ya estaban reencausados, santificados, ya habían reiniciado su vida espiritual y ya estaban inclinándose ante la manifestación del Dios que dice: yo soy espíritu y soy verdad. Amén. Entonces, hermanos, Dios es espíritu y es verdad. Entonces es bien importante que usted pueda creer en esta hora que este es el tiempo de predicar al Dios que es único. Amén. Y la única alabanza y la única adoración es para Él. Amén. Entonces es bien importante que sigamos hablando. Vamos ahora a 2 Crónicas, capítulo 29, versos 34 al 36. Esto es bien vital, hermanos. Mas los sacerdotes eran pocos. Diga usted conmigo, los sacerdotes eran pocos. Y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y en rojo le aparece esto que es vital. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Ahora, esto es bien importante. Había una gran cantidad de sacerdotes que no se habían santificado. Eran pocos. Entonces los sacerdotes estaban en este nivel. Los levitas eran, por así decirlo, los principiantes, y muchos de ellos podían optar al sacerdocio o nunca podían optar al sacerdocio. Pero aquí dice la palabra que los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse. Quiere decir, tomaron una actitud. Y esto es bien importante en el reino. Hay que tomar actitud. Hay que tomar decisiones. Y esas decisiones traerán el beneplácito de Dios. Dios está esperando. Porque Dios nos dice en su palabra: ¿a quién enviaré? Heme aquí, dijo Isaías. Y Jesús dijo: ¿a quién enviaré? Heme aquí, dijo el Señor Jesús. Y Dios está esperando de usted que diga: heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermanos, yo lo que quiero que usted vea en el espíritu, que los sacerdotes eran pocos para el trabajo sacerdotal, pero los levitas ayudaron. ¿Por qué? Porque fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes, hasta que reaccionaron los sacerdotes. Y entonces esto me habla a mí, en este momento le hablo en el tiempo actual. Muchos pueden estar ahorita con el privilegio dentro de las iglesias, ya pueden estar ejerciendo un sacerdocio como predicadores, como obreros, como pastores, inclusive pueden estar como vasos proféticos de honra.
Pero si no se santifican, algunos que estaban ahorita pensando que no tenían llamado, pensando que no tenían ministerio, pensando que no tenían dones, pero en este tiempo van a creer y van a tener una rectitud de corazón para santificarse y van a arrebatar las bendiciones. Por favor, no va a pensar que estoy creando competencia, sino estoy hablando verdades, porque aquí la palabra claramente me habla que los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse. Y hoy hay mucha gente que digo, yo soy pueblo, yo no tengo dones, no tengo carisma, no tengo ministerio, pero si le creen al Señor van a tener una rectitud de corazón para santificarse y van a buscar el privilegio. Amén. No para enorgullecerse, sino para reconocer que han tenido la revelación de su libertad y están conociendo al Dios vivo. Y este es el tiempo de conocer al Dios vivo. Yo no sé cuántos alaban al Rey. Aleluya. Yo le alabo porque Él me ha dado esta vida. Y dice la palabra: así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Dios. Ahora me voy a esa dimensión maravillosa. Dios quiere restablecer, hermano, en la reapertura, en la nueva normalidad, cuando regresemos a las iglesias físicas, hermano, va a haber una reordenación del servicio de la casa de Jehová. Y hermano, nos vamos a dar sorpresas, porque muchos tal vez no les ha dado tiempo a santificarse, pero usted le está dando tiempo para santificarse. Usted va a decir: Señor, yo, después de haber visto tu gran salvación, yo quiero servirte. Yo quiero reconocer tu magnificencia, quiero reconocer lo bello, lo hermoso que tú eres, Señor, no de palabras, sino teniendo un servicio al Señor. Y entonces dice la palabra: fue restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y el Señor dice: en esta hora yo restablezco el servicio en mi casa. Aleluya. Y dice la palabra: y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Amén. Llevamos 5 meses y Dios está esperándolo. Pero hágalo rápidamente, porque Dios trabaja rápido. Amén. No es cuestión de que ay, tengo que estudiar esto. No, hermano, actitud. Y dice la palabra: los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse y estaban haciendo trabajos sacerdotales sin haber sido nombrados. Amén. Por eso, hermanos, no actuemos por euforia, por emociones, sino actuemos convencidos de que Dios nos honra. Así como un Esteban. Esteban lo llamaron para servir mesas, pero hermano, dejaba el delantal de diácono de haber servido mesas y después se iba a predicar a Cristo. Y predicando a Cristo, hermano, vino la muerte, pero él estaba convencido y seguro que se le había abierto el cielo. Amén. Dios quiere los Esteban de este tiempo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a una parte bien importante en segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Amén. Y esto, pero Dios que me dé tiempo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 1 al 4. Envió después Ezequías, después de esa adoración que tuvieron libertad, amén, tuvieron revelación de la libertad de conocer a quién adoraban ahora. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Ponga atención, todo Israel y Judá. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Ezequías no hizo acepción de personas, sino llevó el mensaje al reino del norte. Aleluya. No se centró solo en Judá, se fue a Israel. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés. Otro día le voy a platicar de esas 2 tribus. Para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua. Estaba unificando, hermanos, a toda esta gente. Para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Verso 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Amén. Si usted nota acá, dice que no habían podido celebrar. ¿Cómo iban a celebrar
si, oiga, la mala dirección del rey Acaz quitó todo el culto. Se recuerda que cerró la casa de Jehová, quitó los utensilios y los destruyó, apagó la lámpara. Hermano, era un caos Judá, era un caos Jerusalén. Y cuando se restablece todo, entonces esto nos habla que la vida de muchos en medio de toda esta tormenta de la pandemia se pudo haber convertido en un caos, pero Dios está dando la oportunidad, Dios está reordenando, Dios está diciendo es el reinicio, Dios quiere que tengas la libertad para adorar. Yo quiero restaurar la alabanza y la adoración. Yo quiero que tú conozcas que es el tiempo de celebrar la Pascua. Amén. No voy a pensar que estoy judaizando, porque nuestra Pascua usted la va a conocer. Bueno, vamos a ir rápidamente. Amén. Dios quiere que usted tenga la libertad de saber cuál es su verdadera libertad. Pero vamos a hablar rápidamente. Pascua, esta palabra viene del vocablo hebreo pesaj, que se traduce como pasar por alto o encima. También se traduce como el que hiere. Entonces, hermanos, Israel también había dejado de celebrar la Pascua, no tenía la revelación de su libertad, porque la Pascua, hermanos, les voy a dar un pequeño concepto acá. Pascua, la celebración de la Pascua era una fiesta instituida en ocasión del Éxodo para conmemorar la noche en que fueron muertos todos los primogénitos de los egipcios, y los israelitas salieron los israelitas salieron de Egipto, y en todas las casas de los israelitas hubo una es muerte sustitutiva. Perdone los errores, ¿verdad? Es que hoy fue un día bien agitado. Y en todas las casas de los israelitas hubo una muerte sustitutiva, que fue un cordero sin defecto, un cordero de un año. Ustedes lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 28. Entonces, la Pascua se celebraba año con año para conmemorar la salida de los israelitas de Egipto, la libertad. Entonces, la Pascua era que se pasó por alto, se pasó la muerte de los primogénitos de los israelitas, porque vino el ángel destruidor y entró a todos los hogares. Las únicas moradas que no fueron tocadas eran las que tenían la sangre del cordero sacrificado sin defecto de un año, y entonces eso se le llamó la Pascua. En el tiempo de Jesús, hermanos, se celebraba la Pascua. Hay evidencia que Jesús celebró varias Pascuas, y entonces, hermanos, la Pascua era precedida por otra fiesta judía. Es lamentable que muchos cristianos ahora celebran los panes sin levadura y celebran Pascua. Por eso hay que tener bien fundamentadas las verdades de la palabra, porque muchos piensan que porque hablan palabras en hebreo o celebran fiestas judías ya son más aceptos delante de Dios, y están invalidando lo que Cristo hizo. Entonces, la Pascua era precedida por la fiesta de los panes sin levadura. 7 días se comían panes sin levadura. Y este pan sin levadura era una manera de santificación para celebrar la Pascua el séptimo día. 7 días se celebraban panes sin levadura, y en el séptimo día celebraba la Pascua. También se sacrificaba un cordero, y con todas las especificaciones del tiempo de Moisés con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, recuerde que era la muerte sustitutiva del primogénito. Ahora, por eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, Él fue sacrificado, el primogénito, el unigénito, se convirtió en el primogénito dentro de muchos hermanos, y entonces ahora Cristo es nuestra verdadera Pascua. Pero para celebrar nuestra Pascua no se celebra un día, se celebra todos los días, porque tenemos revelación de nuestra libertad, tenemos revelación de las verdades de Cristo. Por eso nosotros vivimos para Cristo todos los días, no vivimos religiosamente un culto nada más, sino vivimos íntegramente en libertad, porque tenemos revelación de nuestra libertad, tenemos revelación de nuestra Pascua. Tenemos hoy el único propósito de dar testimonio, que adoramos a quien conocemos, que alabamos a quien conocemos, porque Él es nuestra libertad. Él se nos ha revelado por su divina gracia. Aleluya.
Entonces, aunque tengamos cualquier situación de prueba o tribulación, nosotros celebramos nuestra Pascua todos los días. Es cierto que el día domingo venidero vamos a celebrar la cena del Señor, pero ¿qué sentido tiene que solamente me prepare, me santifique para la cena del Señor y el hombre vuelva a pecar? No, por eso los panes sin levadura es figura de la contaminación del pecado. 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Primera Corintios 5, 6 al 8. Dice, no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, nueva creación, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, hermanos, la levadura es figura del pecado. ¿En qué forma viene la levadura a convertirse en pecado? Y eso es lo que yo quiero que usted pueda tener el discernimiento, cómo se puede convertir la levadura, porque ahora yo quiero que usted tenga sentido espiritual, que la levadura a la que se refería Pablo, también el Señor Jesús se refirió a la levadura como la falsa doctrina que viene por la religión, que viene por las costumbres, que viene por las tradiciones, que alejan al hombre de la verdadera revelación de su libertad, de su Pascua, que es Cristo. Y eso fue lo que sucedió con Israel, y esto es lo que sucede en esta hora, porque mucha gente tiene sincero su corazón de querer buscar, pero es tiempo que conozca la verdad de la revelación de su libertad, la revelación de su Pascua, para que su corazón se centre solamente en Cristo, no en otro medio, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo, Jesucristo. Entonces Jesús dijo, aquí voy a utilizar la nueva traducción viviente, en Mateo capítulo 16, verso 6, dice, me gustó esta versión, me dice, atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Verso 11, me salté al verso 11. Bueno, le voy a explicar aquí rápidamente, todavía tengo unos minutitos. Es que a los discípulos se les olvidó el pan. Siempre han habido olvidados. Se les olvidó el pan. Y entonces cuando Jesús habla que tengan cuidado con la levadura, dijeron, uy, lo está diciendo por el pan. Entonces el Señor Jesús le dice, no estoy hablando del pan. Si fuera asunto de pan, ustedes acaban de ver que yo multipliqué los panes. Y entonces ahí, esto me gustó, porque el Señor Jesús, cuando se revela tan especial que es, ¿verdad? Y entonces en el verso 11 dice, ¿por qué no pueden entender que no hablo de pan? Dice. Una vez les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso número 12. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Y entonces voy finalizando con esto, porque hay mucha gente adorando supuestamente a Jesús o supuestamente a Dios en forma equivocada, porque han caído en la levadura de religiosos con enseñanzas engañosas, con enseñanzas torcidas. Hermanos, solamente hay una manera de poder ser conducidos a la verdad, es la palabra. La palabra. Dice el Señor Jesús, le recuerdo con lo que empecé, si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Y entonces, ¿qué sucedió entonces con Ezequías? Cuando convocó a la Pascua, dése cuenta que ya estaba dividido el reino, convocó a Israel y convocó a Judá y salieron a anunciar, se va a celebrar la Pascua. Este es el tiempo que adoremos verdaderamente al Dios que liberó a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Ellos sabían, tenían el conocimiento, pero se habían distorsionado. Y eso es lo que quiere el Señor, que hoy todos podamos tener la libertad. Y yo anuncio este mensaje de la palabra con toda la libertad. Hermanos, no es que yo sea exclusivista, pero ¿sabe qué nos hace exclusivos? La palabra. Y lo que Dios quiere es que usted sea exclusivo, porque la palabra se le ha revelado. Entonces, porque la enseñanza errónea, la doctrina errónea, la costumbre, la tradición ha extraviado a multitudes y a multitudes de hombres. Y ahora quiere Dios que usted y usted nos levantemos para decirle, hay una manera de aprender a adorar al Dios único, es permitiendo que se le quite el velo en el nombre de Jesús. Dios quiere entonces que podamos nosotros alabar y adorar al verdadero Dios. Y por eso es bien importante la revelación de nuestra libertad, mis amados hermanos, para que podamos tener una vida totalmente diferente. Y eso sucedió en el reordenamiento que Ezequías emprendió, ese tiempo de reinicio, ese tiempo de restauración de la alabanza y la oración. Ahora era el tiempo de celebrar la Pascua de acuerdo a lo que había instituido. Y hoy no celebramos la Pascua, sino celebramos a Cristo, porque solamente en Cristo tenemos salvación y perdón de nuestros pecados y la libertad de vivir para Dios, conforme a la voluntad de Él que nos da la palabra. No nos da una doctrina de hombres, sino la revelación de la palabra y por el testimonio del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo me inquietaba hoy. Hermanos, que nuestras vidas sean para santificarnos, que seamos diligentes de santificarnos, y ya santificados compartamos la buena nueva para que muchos conozcan su verdadera Pascua, Jesucristo, el Señor, el libertador. Porque va a depender de usted que se multiplique la bendición. Yo estoy haciendo mi parte como pastor, ahora usted haga su parte como servidor del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, mi Dios, por esta palabra que nos has enviado. Te pido, mi Dios, que la revelación de nuestra libertad, que es Cristo, Señor, esté, Señor, con que esté produciendo una convicción tremenda de cambiar nuestra manera de vivir y reconocer que día a día tenemos que celebrarte, celebrar a Cristo, celebrar el poder de su resurrección, celebrar, Señor, a aquel que amó mi alma. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permite administrar esta palabra para que multitudes de hombres puedan, Señor, santificarse, teniendo un corazón recto delante de ti y puedan, Señor, adorar al Dios vivo, pero también levantarse para poder pregonar a diferentes lugares, a diferentes rincones, que Cristo es el libertador, que Cristo es el que nos ha salvado, que Él dio su vida, Él fue el Cordero inmolado, Él fue la muerte propiciatoria para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de una nueva vida. Señor, que todos anunciemos a Cristo con una libertad plena para la gloria de su nombre. Muchas gracias, Señor, por esos corazones convencidos, por esos corazones que se disponen, Señor, santificándose para ti, porque no sirven al hombre, sirven al Dios que se les ha revelado. Muchas gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo, por esta palabra que tú has enviado. A ti sea toda honra, toda gloria, toda alabanza por todos los siglos. Muchas gracias, Padre, por este tiempo de predicación de tu palabra. Y ahora, Señor, desato palabra de bendición para todos los hermanos que han cumplido en este día, y trayendo sus diezmos, sus ofrendas. Padre, Señor, bendecimos los diezmos, bendecimos las ofrendas, los declaramos consagrados. Señor, esta casa se mantiene por tu gracia, por tu voluntad, y Señor, por las ofrendas y los diezmos de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús los declaramos bendecidos y declaramos, Señor, prosperidad en cada familia. Declaramos multiplicación. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga ricamente.
Les enviamos un fraternal abrazo, dándole honor y gloria al Señor. Amén. Bendiciones. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.